Tarde o temprano se ha producido lo que esperábamos, el primer fallecimiento de los 10 casos ya confirmados de coronavirus en Extremadura. Se trata de una mujer del área de salud de Cáceres, de 59 años, que viajó a Madrid. Este miércoles ha comparecido el presidente de la Junta de Extremadura para informar de estas novedades tras abordarse en la Comisión Regional de Coordinación, en la que participan las principales autoridades de la región y a las que se han unido los presidentes de las diputaciones y de la FEMBEX. Fernández Vara ha coincidido con nuestra picota al señalar dos factores que hacen que esta crisis sanitaria sea diferente a otra. Por una parte, la gran movilidad de la población, que hace que los contagios se produzcan de manera más rápida que hace 20 años, por ejemplo. Y por otra, las redes sociales, que más que informar, desinforman, provocando situaciones de histeria colectiva, como la producida en Madrid con el acopio de alimentos ante el temor de desabastecimiento. Estos dos factores son fáciles de acotar. No hay que viajar a lugares de alto riesgo, al menos que sea estrictamente necesario, y no se debe dar pábulo a aquellos mensajes que nos llegan a través de las redes sociales si no se comprueba antes su veracidad. ¿Cómo comprobarlas? Pues con los medios de comunicación convencionales, por ejemplo. Ahora más que nunca hay que ser cautos en el tratamiento de esta crisis sanitaria porque además puede desembocar en otra de carácter económica que agravaría aún más la situación. Así que, queridos picoteros, sean consecuentes, por favor. Esperemos que así sea. Buenas noches. Pues con esta lamentable noticia del primer fallecimiento de una paciente con coronavirus, pues tenemos que comenzar esta picota en esta jornada, la edición número 1103, en la que vamos a abordar, además de este tema, otros de actualidad con nuestros analistas de cabecera de los miércoles. Hoy están con nosotros Rafa Angulo. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Fran. Hola, picoteros. Bien hallado. Pues esperando que termine el programa para ir a ver mi Atleti. ¿Para qué te voy a engañar? Lo que no vas a ver es el derbi del Mérida-Badajoz. Bueno, in situ, quiero decir, en el campo. Después hablaremos, porque sí, a mí me parece una gran faena para Mérida y para el Mérida, el que se ponga a puerta cerrada. Yo abogaría porque el derbi se pospusiera, se suspendiera y se volviera a jugar. De momento llevaban 18 autobuses llenos, los de Badajoz, y iba a ser para que ustedes hagan una idea, iba a suponer entre el 10 y el 15% del presupuesto del Mérida de ese partido, porque encima el Badajoz está arriba, nosotros estamos por salvarnos y es una gran faena económica. Después lo hablamos, porque sí, es la presentación. Cierto. Y los agravios comparativos siguen existiendo, ahora lo contaremos. Antonio Vélez, buenas noches, ¿qué tal? Bien, otra vez aquí juntos, en el juego amable de comentar las cosas. Estamos aproximadamente a 1,5 metros, que es lo que recomiendan las autoridades sanitarias. Y, hombre, desear sinceramente a Maima, Mendro, te deseamos una pronta mejoría, que estés en tu casa a gustito, pero que vengas pronto otra vez. Muy bien. Desde aquí, evidentemente, pues nos sumamos. Domingo Hidalgo, ¿cómo estás? Buenas noches. Paz y bien, pues estupendamente. Lo que ocurre es que y esto que está sucediendo, que la vida sigue a pesar del coronavirus, pero esto no parece que nos esté sirviendo para hacer piña. Ya entraremos más a fondo, pero yo en principio saco dos claras conclusiones. Esto no está uniendo a los españoles, esto está sacando el egoísmo más profundo de cada uno de nosotros. Se ha visto con la compra compulsiva de comida, como el que come con ansia, pues hay que comprar con ansia. Ahora hablamos de ello. Y después el desastre del estado de las autonomías. Bueno, antes, evidentemente, tenemos que comenzar hablando precisamente de las medidas que se han adoptado desde el Ministerio de Sanidad. El ministro de esta cartera, Salvador Illa, confía en que las nuevas medidas adoptadas
contra el coronavirus eviten que España sufra una situación similar a la de Italia, donde, como saben, se han prohibido los desplazamientos en todo el país debido al crecimiento de casos en las últimas semanas. Y ha admitido igualmente que la lucha contra el coronavirus en España no será sencilla, señalando que esto va a ser duro, que no va a ser fácil, pero que tiene horizonte, poniendo a China o Corea del Sur como ejemplo de países que pueden contener los casos tomando resoluciones oportunas. Hay también otro factor que no tienen quizás en otras latitudes, como es el calor que nos viene ahora, que puede ayudar a remitir algo estos casos de coronavirus. En cualquier caso, esta mañana, como hemos dicho en la editorial, el presidente de la Junta y el consejero y vicepresidente de la misma han detallado los diferentes casos que tenemos en la región y que ascienden ya a 10, con ese primer fallecimiento de una mujer de 59 años que ha muerto con coronavirus, no por coronavirus, porque cabe recordar que las autoridades sanitarias insisten en ello, no se muere por coronavirus, sino por una suma de patologías que tienen y que con el coronavirus pues se puede agravar. En este caso, esta mujer tenía graves problemas de salud, permanecía en la UCI ingresada y concretamente tenía graves problemas de corazón, lo que ha dado evidentemente con el fallecimiento. En fin, en Mérida, en el área de salud de Mérida, no tenemos ningún caso por ahora. Rafa. Yo creo que el coronavirus ha pasado de ser una amenaza desconcertante, la verdad, a ser un riesgo real para la salud, y lo que lo agrava más es que es una situación inédita. Yo tengo 64 años y no he vivido nunca una situación de este cariz, y ya al principio, si recuerdan ustedes, amigos de La Picota, aquí en Televisión Extremeña decíamos, bueno, más gente muere con la gripe. Efectivamente, el año pasado murieron 6.300 personas en España por gripe, y esto parecía, pero ahora es que nos encontramos perplejos, ¿no? Es decir, yo creo que responde a la gente de mi barriada y con lo que hablo, la perplejidad, ¿no? Esto distorsiona la vida de la familia. Ahora me decía Domingo que han cerrado la Universidad de Sevilla. Pues los que tenemos hijos en Sevilla, yo qué sé si vendrán. Yo de hecho tenía... Que se va, no he dicho que se haya cerrado, que se va. Entonces ha sido un dato que Domingo, bueno, tampoco lo vamos a criticar a Domingo. Entonces... pero distorsiona la vida. Yo tenía una fiesta de familias y se ha suspendido, como pueden ustedes imaginar. Pero a veces uno dice, bueno, hay una alarma excesiva, ¿es necesario todo esto? Hoy, cuando han dado las medidas para Extremadura, han dicho que sí, pero las oposiciones se mantienen. ¿Por qué se mantienen las oposiciones? Si hay más de 1.000 personas que se van a presentar a oposiciones, ¿por qué las mantenéis? Es decir, que es lo de siempre. ¿Por qué, sabiendo el gobierno la gravedad, dijo que sí, que la manifestación del Día de la Mujer, que sí, porque sabían evidentemente quién manipula el feminismo este intransigente y radical, que manipula este tipo del que forma parte del gobierno, de que manipula esto? Bueno, y que muchas veces uno dice, pero como me afecta mucho, perdonad que agote demasiado tiempo, el Mérida tiene que suspender el partido. No jugarlo a puerta cerrada, sino suspenderlo. Iba a ser la taquilla del año para el equipo de nuestro pueblo, dado que la liga está, eso, el Badajoz es el tercero, el Mérida tiene que salir y va a salir, y esto supone un palo económico para los presupuestos de Mérida tremendo. Distorsiona la competición. No es lo mismo jugar frente al máximo rival con 3.000 almas apoyándote, bueno, y de Badajoz iban a venir otros tantos, iba a ser una cosa espectacular, que jugarlo en silencio. A mí me parece que por desgracia la decisión en lo que respecta al fútbol, Fran, la ha tomado la televisión, en concreto la ha tomado el Roures este de Media Pro, para el cual es más importante retransmitir los partidos que otras consideraciones sanitarias, etcétera. Pero abogo, amigos míos, porque se suspenda el partido. No sé si lo conseguiremos. A estas horas estaba complicado, por no decir difícil. Roures en catalán, que es el que ha contratado, por cierto, a uno de los presos, de los políticos presos, que los ha contratado para que salga. ¿Te refieres a un delincuente golpista, para que salga de la cárcel, impresentable, que apoya, bueno, es el resorte de este gobierno de la nación, ¿no? ¿Te refieres a eso? A Joaquín Forn. Sí, tampoco Joaquín es tan sorprendente. Roures financió, como sabes, muchos actos independentistas. Sí. Antonio, ¿qué te parece toda esta situación que estamos viviendo? Pues esto es el monotema y, en cierto modo, pone en evidencia la fragilidad humana, ¿no? Todo el juego de interrelación con muchos organismos. En un momento determinado pues surge una, entre comillas, posible pandemia,
Entonces, ¿cuál es el problema fundamental en estos momentos? Digo desde una perspectiva de consideración externa de ese miedo generalizado que tenemos ante una cuestión que simplemente desconocemos. Es decir, todo el juego epidemiológico, todos los juegos de procesos inmunológicos, de anticuerpos y tal, todo ese juego que hay ahí, siempre esos factores de mutantes, de pronto aparece en la discursiva diaria, con normalidad, pero el individuo, el humano, sigue teniendo una tremenda fragilidad, porque bueno, tenemos mucha investigación, tenemos muchos avances en bioquímica, tenemos muchos avances en sistemas de conocimiento de lo que es el conjunto de la vida, en sus mil formas, pero nos encontramos inermes ante esta cuestión. Se llega a pensar de que hay manipulación genética en laboratorios, de que se transfieren a los canales inmunológicos de determinadas especies como la nuestra, y entonces como se espera una vacuna, hay una tremenda intranquilidad en el sentido de que es el monotema, no hay otro tema, nada supera a la angustia que produce este hecho, y simplemente en la humanidad, nuestra sociedad debe centrarse en todas las fórmulas que nos indican los expertos de profilaxis, de lavado de manos, de agua de bocas, de tal, todo ese juego obligatoriamente. No voy a decir que aquí haya en ese momento, en esa aglomeración urbana que se ha producido en unos modelos de desarrollo sociales que han concentrado las grandes urbes a la humanidad, el contrapunto a aquello decía Fray Luis de León, que descansada vida la de aquel que huye del mundanal ruido y busca la estrecha senda de los pocos sabios que en el mundo han sido, ese que nos contaban nuestras madres o nuestros maestros, ¿no? Pues, o lo que contaba Boccaccio en una de las grandes, los cuentos, en una de las grandes pandemias del Renacimiento, la historia del campo como elemento salvador, ¿no? Es decir, sobre todo hay una cuestión, y termino, hay una tremenda desazón y una inseguridad y una expectativa a salir de este tema. Seguramente, ojalá cuando se salga de este tema, hubiera una filosofía de vida más tranquila, menos competitiva, menos alocada, menos consumista, más humanista, más de una comba más espiritual en muchos aspectos, más cultural, más productiva desde el punto de vista de los valores del intelecto, de la cultura, de la intelectualidad. Bueno, pero lo cierto es que es imposible salvar la situación sin la angustia que todos tenemos. Y al mismo tiempo marcar un esquema de expectativas, es decir, vamos a salir. Hay que llegar a toda la línea de prescripción que marcan los facultativos, esperar una vacuna y esperar que salga el sol para todos, ¿no? Ese es el deseo que yo pongo encima de la mesa, porque ¿qué más puedo decir? Fran Morillo, Don Vico Hidalgo, Rafa Angulo, ¿qué más puedo decir? Antonio, ayudadme vosotros. Sí, yo te voy a ayudar mucho. Esto es una ironía, no vaya a ser que te lo tomes en serio. Esta situación ya la predijo don Francisco Quevedo cuando dijo aquello de año de rojo, hambre, peste y piojos. O sea, que va a esperar. Dijo también Stephen Hawking, decía que la humanidad no va a morir de un meteorito, va a morir de un virus. Y Domingo, antes de tu intervención te quiero dar un dato que es de esta mañana. El 70% de los infectados en China se han recuperado y como sabéis, en China han reabierto los colegios y los comercios. Estupendo. O sea que esto me parece un dato positivo para lo del alarmismo excesivo que yo te he comentado antes. Venga, Domingo. Yo no voy a entrar porque la ignorancia es muy atrevida. Yo de medicina tengo ninguna idea. Pero sí saco algún tipo de conclusión, no conclusión médica, ni medicinal, ni de salud pública o de sanidad. Pero hay unos datos objetivos. Y empiezo con el refranero. Cuando las barbas de tu vecino veas cómo es cortar, menguar, pon las tuyas a remojar, algo por el estilo, ¿no? Bien. Sí, exactamente. Esto se ha visto venir, hombre, se ha visto venir en el actual régimen de falta de libertades
encabezado por China, dictadura comunista donde cualquier derecho de la persona es inexistente, brilla por su ausencia, un régimen militarizado comunistoide en el cual no se respeta ningún tipo de libertad. Y sencillamente, a toque de queda y a golpe de silbato y de bayoneta, si fuese preciso, se ha aislado a toda una ciudad, Guá se llama, y toda esa región, que son 20 y tantos millones de personas, si no estoy equivocado, y han aplicado el artículo 33, muy característico del artículo de los regímenes comunistas, donde cualquier parecido con la libertad es mera coincidencia. Bien, lo hemos visto venir, las medidas que se han adoptado allí, y después, en un sitio donde hay una democracia, división de poderes, con sus problemas y no problemas, es Italia. Se sabía lo que estaba pasando, y nosotros, que somos muy inteligentes, ante la callada del gobierno de la nación, y naturalmente también la no respuesta del sistema autonómico, hemos dejado que todo esto avance. Han ido muchos seguidores a ver el partido de Valencia, del Valencia contra el Atalanta, creo que se llama, allí en Italia. Bueno, han vuelto. Sí, ha habido esa libertad de circulación. Lo que ahora nos están obligando, nos van a obligar a hacer, el cierre de colegios, el tal, la contención. Aquí no ha habido contención, ha habido una falta de compromiso absoluta. Y yo eso se lo echo en cara a las autoridades. Otro dato objetivo. Se ha acreditado como el virus no entiende de sistema autonómico, ¿eh? Aquí el virus no entiende de sistema autonómico. Y resulta que España, que es nada de superficie en kilómetros cuadrados comparado con China, en España en unos sitios se han tomado medidas y en otros no. Y van a acabar tomándose medidas las mismas. Esto, quiero equivocarme. Me gustaría equivocarme, pero vamos caminos de un Italia 2. Lo que pasa es que en Italia, como gracias a Dios o gracias a sus políticos, no hay un sistema autonómico nefando como ocurre en España, allí la decisión ha sido de carácter nacional, por el gobierno de la nación. Aquí, al pairo de que nadie se quería responsabilizar ni tomar decisiones impopulares. Y me gustaría entrar en el tema del fútbol, porque todo el que se pone enfermo, lo digo un poco, el que haya pasado una enfermedad y alguno lo ha pasado personalmente o por personas muy cercanas, tanto en lo personal como en lo familiar, se deja todo, como en el amor, por ti lo dejo todo. Y cuando hay enfermedades, se deja todo. Aquí, ¿cuál es el choque? ¿Lo económico o la salud de las personas? Entonces, cuando se dice, es que, yo hablo del caso concreto del Mérida Badajoz, es que va a ser la taquilla del año, es que prácticamente de lo que va a vivir. ¿Y qué? Está por encima de la salud que todo lo demás. Pero, Domingo, no lo has entendido. El partido se va a jugar. Hay que suspenderlo. Y, efectivamente. Bien. Y yo lo que abogo es que se suspenda. Igual que la gente, que se juegue después, entre semanas. Igual que habrá que cerrar colegios, igual que ya se está hablando que se va a cerrar Madrid, como se ha cerrado Milán. Entonces, esto es una situación bastante más grave de lo que parece, aun cuando después el 80% de los afectados y contagiados se libren. Si eso es verdad, se van a librar. Pero ¿quiénes van a caer? ¿Quiénes van a morir? Los que tienen patologías previas, y después, estamos diciendo. Los afectados que tengan que ser hospitalizados, hay algo que no se dice. El sistema médico, el sistema de salud, o los médicos y el personal de salud, de sanitario, se están dedicando y ocupando las camas y los utensilios como los respiradores a esas personas enfermas que a lo mejor no se les puede utilizar en los quirófanos, porque están cogiendo lo de los quirófanos para atender. Es decir, las personas, el que tenga un accidente de tráfico, porque no hay espacio. ¿Por qué nos creemos que estamos diciendo que se llame por teléfono? Que no vaya nadie, que no vaya la gente a urgencia, porque los hospitales se están saturando.
Y es una pena que los hospitales se saturen como se están saturando los supermercados, por un alarmismo innecesario. Aquí hemos estado en manos de el del jersey de las bolitas, el tal Fernando con habla tan rarita, sí, hombre, que está hablando el portavoz de salud en fin, que cada día tiene una opinión distinta. Cada día ha tenido una opinión distinta. Y hemos pasado, esto se duplica, ahora tenemos 2.000 contagiados. Mucho me temo que de aquí a poco vamos a estar en 8.000. Porque esto se multiplica exponencialmente. Rafa. No, yo ya he terminado con el coronavirus, porque me parece que probablemente esta picota tenga una vigencia de 24 horas, pues a la velocidad que van las cosas. Es decir, esta mañana eran 10 Perdona, Rafa, enfermos. que hoy el consejero de Sanidad ha dicho que se han habilitado 200 camas más en los hospitales para intentar paliar. Yo me gustaría seguir hablando de otros aspectos de esto también. Sí, ahora. Otra cosa, tenemos, por ejemplo, ya que ha hablado Domingo Hidalgo acerca del anuncio, supongo que porque tienes allí hijos estudiando, del cierre de la Universidad de Sevilla. Anuncio no, que ya se está hablando. Ya se está hablando. Porque están apareciendo en las diversas universidades de Sevilla, UPO, la Universidad de Sevilla, Loyola, que es de los jesuitas, en fin, el CEU también, ya como hay alumnos de la Universidad de Sevilla, cuidado, que Sevilla y Mérida y Extremadura están al lado, o sea que yo hablo de la nación española, que no va a ocurrir nada en cualquier punto de la nación española. Así es que ese es el grave problema, que como las competencias en sanidad aquí parece que imbécil el último, por no decir otra expresión, imbécil el último, igual que a lo mejor hay que plantearse que no haya procesiones en Semana Santa. Pero vamos a ver si una es que cosa. las cosas son o la feria de Sevilla o la feria de Badajoz, si esto sigue así en junio. Por cierto, a lo que iba a referirme, con el tema universitario, hoy Vergeles ha dicho que calcula que hay unos 2.000 estudiantes extremeños en Madrid. Que vuelven. Ha dicho que yo vuelvan. Conozco casos que ya están aquí. Y les ha recomendado 72 horas de aislamiento domiciliario. Y si al cabo de esas 72 horas presentasen síntomas, que llamasen al 112, ¿vale? Es importante para estos 2.000 alumnos que van a regresar, están regresando ya que ya de Madrid. Madrid. Aquí muchos, ya y muchos están aquí. Yo quiero decir una cosa en descargo. Yo creo que tu planteamiento ha sido como, no voy a decir agresivo, no, Dios me libre, como muy de responsabilización. Y es que realmente eso es muy complicado, Domingo, por una razón muy sencilla. Nuestro país, que ha vivido, nosotros nos hemos criado mucho de mi generación con las moscas pululando, con las moscas, con un sistema ahí dentro de un juego que no era burbuja, que no era aislado. Yo recuerdo al principio de vivir en Nerja, como funcionario, que llegaban los turistas, y enseguida cogían diarreas. ¿Por qué? Porque estaban en un sistema inmunológico más cerrado. Eso ha pasado toda la vida, efectivamente. Y nosotros, es posible que errores las cagaleras de los viajes. Errores que se hayan cometido aquí no han sido malintencionados. Se han criticado mucho el 8M y las manifestaciones. El propio Bosch, Ortega me ha pedido disculpas porque va a Milán, viene tal. Todo el mundo ha creído, yo no estoy de acuerdo, igual me equivoco, que tenga España una similitud paralela con Italia, sinceramente, en ese punto. No lo sé. Ojalá lleve razón, alcalde. Pero ojalá lleve razón, ha sido alcalde. un mundo mucho más. A mí me da más miedo el mundo urbano. Porque el mundo rural ha sido un mundo más de interrelación con todo el juego biológico, y consecuentemente cuando nosotros de chicos comíamos y las moscas las hacíamos así, había moscas en el mundo rural y en el mundo urbano chico como aquí, y mulos por las calles y cagajones que soltaban y gusanos y carabajos peloteros, pues eso creaba una especie de código inmunológico por cercanía de sistemas de autodefensa concretos. Por eso yo no soy de los que cree que los chinos, porque haberse comido los murciélagos, que tal, yo creo que otra la historia, porque si no hubieran venido por la ruta de la seda, porque los juegos de inmunología, de compartimentos biológicos, están ahí de tiempo inmemorial. O sea que, entonces, yo creo que los errores que se hayan cometido ha sido tal vez por un exceso de confianza sobre nuestra capacidad inmunológica en el conjunto, en el que yo mantengo una esperanza también y lo transfiero como una idea positiva. Yo creo que el pueblo español ha estado en un mundo más abierto, más rural. El miedo que me da a mí es el mundo urbano, que ha pasado en China. En China la gran explosión fue en Wuhan, una ciudad que se hizo en un momento determinado de un mundo rural profundo a una ciudad de 8, 10, 11 millones de habitantes.
Ese es el problema, ese puede ser el problema. Pero la forma en que en cierto modo incauto se ha actuado de buena voluntad, llámase el 8 de marzo o el meeting de Vistalegre de Vox, ha sido, yo creo, una cuestión absolutamente bien intencionada desde el punto de vista político, social, tal, y nos hemos encontrado con la puerta verde. Yo estoy convencido de que los datos del domingo por la noche, los datos que nos están dando ya se sabían el viernes con descaro. No lo sé. Yo te digo, yo tengo el convencimiento de que se sabía. Domingo, no lo Ahora sé. bien, aquí hay una serie, y toco un poquito el tema de responsabilidades. El actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estando en la oposición, todos nos acordamos del ébola. Un caso. Aquí hubo un caso y un perro. Un caso y un perro también que se contagió. Un caso de esa persona, era una mujer, creo que era auxiliar de clínica o algo por el estilo y demás. Un caso. Y su perro. Aquí poco menos que hay una moción de censura y la culpa era naturalmente del gobierno. Y las declaraciones del actual presidente del gobierno, ahí están. Ahí están. La forma de actuar y de funcionar. Y de cómo. Y ahora voy a qué consecuencias podemos tener, que tenemos ya. En primer lugar, hay consecuencias sanitarias. ¿Por qué? Porque los hospitales se están saturando y no hay camas, ni medios, ni personal. Y de los que se están también contagiando es mucho personal médico, sanitario también. Y esa es una realidad. No hay coordinación nacional. Cada comunidad autónoma va a su bola. La región de la nación española, Cataluña, guapa región de la nación española, al parecer no está dando los datos. Siempre tan solidaria las instituciones catalanas. Esto, además de tener consecuencias sanitarias, va a tener y tiene ya consecuencias económicas. ¿Por qué? Esto sabemos porque se veía venir que viene de China. ¿Quién fabrica gran parte de los componentes de cualquier cosa que tenemos nosotros? La mayoría. De nuestra ropa, de los enchufes, de todo. Ahí sí ha habido paralización. Yo solamente voy a dar un ejemplo de a quien se le he oído yo es a Juan Ramón Rayo, economista. iPhone tiene una de sus plantas en China. 150.000 personas trabajando. Madrid. Cuando ha sucedido esto, iban 200. 200. Y eso ha pasado en el suma y sigue en todo. Camioneros, esta mañana me he enterado. He estado con una persona que conoce a camioneros porque los atiende mucho en un restaurante de carretera. Y le dicen camarero, no he visto el puerto de Valencia ni otros puertos más vacíos y sin actividad que ahora. ¿Qué es lo que sucede? Los pedidos no hay. Se están produciendo ERES, expedientes de regulación de empleo, o ERTES, expedientes de regulación temporal de empleo. Sí. ¿Por qué no se toman medidas como se van a tomar y se han tomado en Italia, en suspender el pago de hipotecas o préstamos personales o del... Perdón, yo no las he oído. Sí, medidas adoptadas. De decir, señores, los préstamos hipotecarios van a coger una carencia de 6 meses en principio. Segundo, los préstamos personales, otra carencia de 6 meses. El pago del servicio de suministro eléctrica, otra carencia de 6 meses. Porque me pregunto, ¿cuántos españoles, cuando digo españoles y españolas, es decir, yo esto de la imposición del género no va conmigo, ¿cuántos españoles de la nación española viven prácticamente mes a mes y con lo que cobran en su mensualidad pagan a principio de mes lo que va venciendo y los diversos obligaciones de pago que tienen? ¿Cómo se soluciona eso? ¿Subiendo impuestos? Desde luego que no. Subiendo impuestos no. A lo mejor hay que crear moratorias económicas y pedir lo que he dicho al principio cuando hemos iniciado el programa, director. Cohesión, unión nacional, que todo el mundo ceda. Y aquí el primero que tiene que ceder es la mayor empresa de la nación, que es el Estado, la administración central y naturalmente la administración nacional y las autonómicas. Y que se dejen de exprimir al pequeño empresario,
y a las grandes empresas y al currito que tiene que pagar la pensión de derecho de alimentos, lo otro, y que hay prelación. Entonces, esas son consecuencias que están ahí. Va a haber consecuencias en el mundo económico del día a día. Es más que probable que, bueno, ya se sabe, ya hay teatros donde nada, no se puede ir al teatro en Madrid, ocurrirá en diversos sitios, en reuniones, celebraciones, ahora vienen las comuniones, ahora va a venir la Semana Santa en toda España, va a venir las ferias de Sevilla, importante, inmediatamente la de Jerez, la de Córdoba, la de Málaga, la de todos lados, Castellón, La Falla. Entonces hace falta un punto de unión, de cohesión nacional, porque esto es un problema económico importante, muy importante, que no lo queremos valorar. ¿Por qué? Tú en tu introducción, director, has comentado las redes sociales. Pues los medios de comunicación convencionales, peores que las redes sociales, por una razón muy sencilla, porque están faltando a la verdad, están tapando el problema. Y aquí hay que decir la verdad, pero desde la verdad, porque la verdad, entre otras cosas, como dice el Evangelio, nos hace libres. Y vamos a buscar una santa vera libertad, pero desde la verosimilitud, desde la verdad, desde no las noticias falsas, o de intentar adoctrinar a la gente para que se mantenga prácticamente indiferente. Si hasta hace 10 días esto del coronavirus nos lo hemos tomado a cachondeo. ¿Quién no ha abierto los WhatsApp y el Facebook y todo esto? Y eran chistes y chistes y chistes. Pero preguntémosle a las familias de los fallecidos como consecuencia de esto. Preguntemos qué hacemos con las personas mayores que tienen el mismo derecho a vivir que cualquier ser humano, que están súper afectadas. Preguntémoslo a los sistemas de producción. Por cierto, me acaban de comunicar que el Mérida-Badajoz se aplaza. Tiro. Bien. Se pospone. Así Los que sistemas de producción es buena noticia. Un momento. Hoy me han contado un caso que, sin dar nombres evidentemente, porque la fuente es fiable totalmente, dice poco de algunas personas que son, o se supone que son profesionales de la sanidad. La sanidad extremeña cuenta con grandísimos y muy buenos profesionales, pero siempre hay algún garbancillo negro por ahí. En este caso ha habido un garbancillo negro de una enfermera en el hospital de Tierra de Barros que, bueno, en estos días ha llegado una madre con un bebé pequeño presentando síntomas de fiebre. La madre o el niño. Y con tos. Y esta señora, que es enfermera y que se supone que es profesional, ha abandonado su puesto de trabajo porque le ha dado un ataque de ansiedad. Se supone que estos profesionales deberían estar preparados para afrontar estas situaciones. El tema es que... Eso es como el bombero que se va con el fuego. Viene el fuego y se va el bombero. Decía, pues seguramente no le pase nada. Hombre, a esa señora va a abrir un expediente. Porque ha faltado su puesto de trabajo, demostrando muy poca profesionalidad. Si es así, o cuando menos informativo, y a ver qué ha sucedido ahí. Efectivamente. Antonio. No, con nuestro sistema productivo, en fin, complementando lo que ha dicho Domingo, o sea, primero nosotros tenemos que estar en una tesitura muy clara de salir de este tema. Segundo, los errores que hayamos cometido todos, en orden incluso a lo que tú decías, que te decía, parecía que estamos cabalgando en nada, en una anécdota, pues lógicamente nos afectan a todos, al poder, al todo. Y por último, la cuestión de dependencia tecnológica es verdad, claro, que habrá que pensar son los grandes factores negativos de la globalización, y buscar elementos de producción más cercana, no de deslocalización. Pero hay una cuestión en España muy importante. Nuestro sistema alimentario es el mejor de Europa. Sin duda. El mejor de Europa. Y logística. El mejor de Europa. Y de distribución, alcalde. Exacto. El mejor de Europa. Sí, señor. Por una razón muy simple: disponibilidad de suelo, insolación, latitud norte-baja. O sea, hay una serie de elementos que climáticamente lo permiten. De hecho, nosotros tendremos dependencia de China, de tecnología, porque el sistema mundial ha deslocalizado por razones de intereses puramente económicos y de beneficio. Y quizás habrá que reconsiderar muchas cosas en ese sentido. Pero en lo que se refiere al sector agroalimentario, España, si no hay problemas de crash, de transporte, etcétera, tiene perfectamente una solvencia desde el secano y desde el regadío, o desde el conjunto, que realmente lo es. De hecho, aunque venga a colación otra vez de las muchas veces que lo he dicho aquí, de los 50.000 millones que se exportaron en el último aproximadamente del último dato del 2018, China se llevó solamente el 1,2. El 1,2, una mierda. 1,2. Estados Unidos el 17, algo. El resto, Europa.
Francia. El resto, Europa. Francia, Alemania, Bélgica y Reino Unido de forma apabullante. Es decir, quiero decir que nosotros tenemos ahí una garantía y sobre esa garantía tenemos que basar acciones. Y lo que hay que salir de una puñetera vez de esta historia. Y buscar evidentemente todos los elementos que cautericen. Alcalde, una pregunta te voy a hacer, alcalde. Porque hablando en positivo, una pregunta, crear alcalde, clima optimista, si no. Alcalde, una pregunta, tú que entiendes de esto. ¿Tú crees que en la nación española va a haber carencia de alimentos y de su distribución para que estemos tirándonos a los supermercados? Yo creo que no, en absoluto. Y es que tienes toda la razón. No, es que no hay motivo, no hay motivo. No hay motivo. Sin embargo, la alarma, esas grandes cadenas de televisión que viven de abrir los hígados y de levantar los más bajos instintos de la persona, pues están creando una situación de pánico como si nos fuéramos a quedar sin alimentos y como si nos fuéramos a morir de hambre. Para casos de pandemia estaban algunos hilos, por lo menos cuando yo era alcalde, por eso no lo compré, si no lo hubiera ido por ahí. Para casos de este tipo, a ver, claro, estaban regulados los almacenes de trigo. Este de Mérida. Córdoba, Alcalá, una serie de elementos de signos extranjeros. Una red básica y estratégica. Para pandemias. Claro, claro. Bueno. Si hubiera estado libre, siendo yo alcalde, me hubiera hecho de ese siglo. Para el tema arqueológico de Mérida. ¿Vale? Por cierto, este fin de semana se iba a celebrar el primer festival de videojuegos y cultura asiática en Mérida, Manga Fest, que se celebra también en otras localidades. Este no se iba a celebrar en Mérida, congrega un número importante de personas, ha sido suspendido y se pospone a septiembre. Otro evento más que se suspende. Lo de la falla, ¿eso cómo se aplaza? Estamos con la prostitución habitual del lenguaje, ¿no? Es decir, se ha suspendido la falla y ya está, hasta el año que viene, si Dios quiere. Pues aquí hay que decir, se aplaza, por no reconocer la verdad. Por no reconocer, es que forma parte del sistema mentiroso que se viene utilizando, se aplaza. Bueno, este año la falla ha muerto y ya está a mejor vida. Si sale una vacuna en unos días, a lo mejor la... ¿Tú crees, alcalde? Bueno, en cualquier cosa, lo que sí hay que hacer es extremar las medidas de higiene, lavado de manos, como ya saben, si se estornuda, que se haga con el codo, o se tose sobre el codo, no sobre la mano, sino sobre el codo. Son medidas básicas que pueden ayudar a que no se propague este coronavirus. Pañuelos de papel, desechables, efectivamente. En fin, vamos a otra historia. Porque vamos a hablar... una pequeña anécdota. Yo creo que habiendo pañuelos de papel, los pañuelos de toda la vida de tela, es que como adorno quedan muy bien. Mejor vida, ¿no? Pero vamos, eso de sonarse con el mismo pañuelo y otra vez y otra vez y otra vez, es un poco como el que se cambia de calzoncillo y al día siguiente se pone el otro, pero del revés, el mismo, ¿no? Es un poco absurdo. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones. Vamos a hablar de paro juvenil. Me está llegando a la imagen y no quiero visualizarla. El 53,7% de los extremeños menores de 25 años está trabajando. Se trata de la tasa más baja del país, que se sitúa en 15,8 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, que está en el 69,5%. En cualquier caso, y según se pone de manifiesto en un informe de la empresa de la ETT, la empresa de trabajo temporal Randstad, un total de 18.200 extremeños menores de 25 años están trabajando actualmente, lo que representa un 12% más que el año pasado, cuando solamente lo estaban haciendo 16.300 jóvenes. En el conjunto del país, 7 de cada 10 menores de 25 están trabajando en España, la mayor tasa desde 2008, según se desprende de un estudio realizado, como decimos, por esta ETT a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. Antonio, paro juvenil es uno de los talones de Aquiles junto con el paro femenino en esta región. Sí, poco puedo yo añadir lo que has dicho, es el verdadero talón de Aquiles que nosotros tenemos. Y ahí tendría que estar el juego futuro de las actuaciones. Yo en ese sentido vuelvo a recuperar un poco esa vieja idea que afortunadamente ha puesto muy de moda en el simplismo de intencionalidad y de reflexión Piketty con el Capital del siglo XXI, el paquete financiero más poderoso que el paquete productivo. Con una cuestión de este tipo, la globalización, como la pandemia que estamos o lo equivalente que estamos sufriendo, debe también de hacernos considerar que aspectos de la globalización que deslocalizan los sistemas productivos, pues son un inmenso error.
O sea, España está en Europa, muy bien, estupendamente. Y claro, todo tiene la parte positiva y la parte negativa. Yo creo que Europa es la clave, pero también hay que entender que nosotros somos un país solvente, porque tenemos un sistema, podemos dar de comer, que es la A en una sociedad, perfectamente, y podríamos derivar a partir de ahí una serie de elementos de transformación, de elaboración, de manufacturación, que dieran empleo. No es nuevo, no es nuevo. En Mérida hubo fábricas de cerveza que aprovechaban la cebada para hacer las preparaciones con los lúpulos, las maltas, las tal. En Mérida hubo, y en Extremadura hubo plantas desbotadoras de algodón, porque se producía algodón en las vegas extremeñas o en los secanos, sobre todo en los terrenos buenos, y se desbotaban, se hacía fibra, incluso había hilaturas, una planta de hilatura en Mérida que empleaba 200 o 300 personas. Todo ese juego estaba ahí, y permitía valores añadidos sobre las producciones. Y eso es un tema que hay que reconsiderar. ¿Por qué? Porque la parte que pueda aplicarse ahí desde sectores públicos o sectores privados deben de protegerse al máximo en los espacios deprimidos que han funcionado como una colonia interior del Estado mucho tiempo. Extremadura fue proveedora de materias primas, en forma de recursos básicos, en forma de mano de obra en los famosos procesos de tecnocráticos después del plan de estabilización, de la liberación de la economía española a principios de los 60, con el famoso plan de estabilización de Ullastre, y que se liberalizó la economía española. Y Extremadura pasó a ser una colonia proveedora, proveedora de materias primas en forma de mano de obra barata, que se fue con sus maletas a Barcelona, a Vizcaya, a Valencia o a Madrid, a la gran urbe que se creó en aquella época. En consecuencia, ese tema hay que reconsiderarlo. ¿En qué medida? Hombre, pues seguramente analizando los potenciales que hay en Extremadura. En Extremadura hay potenciales mineros, muchos. ¿Por qué se juega la minería compulsivamente en orden a los intereses de Gold, Narcea o de otras explotaciones según los mercados? Porque un lingote de bronce o de estaño, del estaño, es un valor contable. ¿Por qué no se activa el tema con empresas públicas? ¿Por qué no se recurre al fichero SOFA y nada, las fichas de campo que determinan esos potenciales mineros? ¿Por qué no se plantean las vías en orden a consumos internos en mayor medida, en Europa en mayor medida, nuestras propias producciones para generar empleo en los espacios donde hay situación como la de Extremadura o en otros? Porque al final, si hacemos de las potencias emergentes de mano de obra barata los subsidiarios de todo el sistema industrial, pues China, la India, esto es un desastre. Esto es un desastre porque hemos llevado nuestra economía sencillamente al sector de servicio, y a nada más, y a la recepción turística, que es sector servicio, evidentemente, pero no hemos hecho una economía que mantenga los sistemas productivos en orden a los potenciales productivos de los sistemas soporte. En una región como Extremadura hablamos de 42.000 kilómetros cuadrados con recursos, claro. Entonces no tenemos que estar solamente a la expectativa de que los Emiratos Árabes nos traigan una azucarera para funcionar 5 meses en campaña. A mí personalmente me parece un error. Yo pediría aquí otros elementos, bien de la industria automovilística, bien de la industria propia en orden a nuestros recursos, bien a través de empresas públicas, como aquí se hizo. ¿O no lo hizo Fernández López? No lo hizo aquí Fernández López. Explotó las minas de estaño que tenía en Logrosal, en el Berrocal, en fin, o simplemente utilizó hasta la manga del matadero para llenar los estercoleros y hacer bioorgánicos de abono, etcétera, etcétera, o metió los callos en conserva y le puso unos lances autocalentables para vender al ejército, por quien fuera. Es decir, aquí hubo un juego en un momento determinado de producciones sobre elementos básicos, la ganadería, la agricultura, claro, pues eso es lo que hay que volver a retomar, por si no nos vamos a ningún sitio y tendremos este problema que traemos aquí. Domingo. Bueno, estamos viendo lo que es las estadísticas. Muchas veces las estadísticas no se compadecen con la realidad, porque la portada de esto, el 53,7% de los extremeños menores de 25 años está trabajando, como si eso fuese un éxito.
A ver, ¿cuántos jóvenes menores de 25 años están trabajando no ya fuera de la región extremeña, en cualquier punto de la nación española, o incluso se han tenido que ir fuera de la nación española a otros países? Segundo, esos que trabajan en nuestra querida región, ¿en qué sector? ¿Qué tipo de contrato de trabajo tienen? ¿Son de tipo de titulado superior? ¿Son del campo básico, jornalero? ¿Son de repartidores? ¿Son de albañiles? ¿Son de obreros especializados de formación profesional a nivel informático, a nivel de carpinteros metálicos o de cualquier otra especialidad de las muchísimas que hay en el tema de formación profesional? Una de las grandes olvidadas desde siempre de la enseñanza de España. Hay una realidad desgraciada en nuestra región, y es que no significamos nada, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo político, ni en lo sindical. Pero viene el conjunto de España. Extremadura con respecto al resto de la nación española. Y además no tienen el más mínimo interés de que eso pueda variar. Y antes, al contrario, la clase política dirigente ha acreditado a lo largo de los últimos 25 años, tanto a nivel regional como nacional, que no están interesadas por Extremadura, y antes, al contrario, sí están interesados en que las regiones que son más ricas de siempre, como la región catalana, como las provincias vascongadas, como Valencia, sigan incrementando la distancia con respecto a nosotros. Y nos están robando nuestros votos, porque lo que estamos votando aquí es votar a ellos con el visto bueno de los partidos políticos y sindicatos. Iba a decir sindicatos políticos. Decir sindicatos en España y no decir políticos es equivocarse. Viene a ser lo mismo. Y también con el visto bueno de una sociedad adocenada. Alcalde, por desgracia, nuestros jóvenes se van, sistemáticamente se van, porque aquí no hay sitio para ellos. Rafa Angulo. A mí me va a decir Domingo que los jóvenes se van. Que te digan, son 5, ¿no? No, pero bueno, tienes 5 y de los 5, 2, ¿no? Sí, tengo 2 fuera. Vamos a ver, yo me he fijado en un aspecto muy concreto de esto. No sé si puede, en la confianza de que a ustedes y a nosotros nos aporte un dato sobre esta situación. Me he fijado en el bajo nivel de formación de los jóvenes extremeños, que es muy preocupante de cara al futuro. Se da una peculiaridad en Extremadura que es algo más que chocante y que produce, si la viera alguien desde fuera se sorprendería. Miren, el 40% de los estudiantes extremeños después tiene estudios universitarios. Es una barbaridad. 40% es mucho. Pero por contra, es decir, los que tienen estudios universitarios han terminado. Pero es que en Extremadura el 21% de los jóvenes tiene abandono escolar. Somos la tasa, me parece, con Murcia, no sé dónde, más alta de España. Claro, abandono escolar, que 1 de cada 5 chavales deje el instituto por motivos diversos, es muy preocupante. ¿Qué ocurre? Como ha dicho Domingo, las estadísticas a veces son falsas mentiras, pero ¿cuándo empieza a trabajar uno? Pues un joven empieza a trabajar a partir de los 25 años, Antonio, que es cuando termina su formación. Ha terminado la universidad, ese 40%, y pueden trabajar, aunque sea con un salario muy bajito. Pero ¿y los que no han ido a la universidad? ¿Y los del abandono escolar qué hacemos? O algo que en Europa, en los países avanzados, los nórdicos, etcétera, se hace mucho, que es que el aprendizaje se hace en el trabajo. Más que estos cursos de formación, y Antonio tiene mucha experiencia en esto, genéricos y tal, no. Tú encuentras un trabajo y en tu trabajo ya tienes un aprendizaje concreto. Los antiguos aprendices. Bueno, nace el simuleo en Televisión Extremeña. Tú vienes aquí en Televisión Extremeña y a lo mejor has tenido la suerte de ir a la facultad, como tuve yo. Pero tú vienes aquí y dices, macho, como Fran Morillo no me enseña a manejar esto, me voy a pegar un guantazo, me voy a pegar un trastazo que no va a ser ni normal, porque el aprendizaje es en el trabajo. Pero claro, si tú no estás formado en absoluto, pero donde se hacen las cosas, claro, yo tengo que barrer para mí, como saben ustedes, porque lo he dicho muchas veces, y ustedes también, y sobre todo porque es padrino de varias promociones, la Escuela Familiar Agraria
que como otros centros de capacitación agraria, es verdad que hay muchos años que preguntas por fulanito y te dicen, no, fulanito se ha ido porque se ha ido a trabajar, al campo con los padres, cuidado, porque se ha ido a trabajar. Pero cuando tú encuentras una capacitación no universitaria, forestal, medioambiental, etcétera, ves que en Extremadura hay salida. Pero insisto, después esta gente en su mismo trabajo donde tiene que tener aprendizaje. Por lo tanto, porque me he enrollado demasiado y no me gusta, el bajo nivel de formación de parte de los extremeños nos lleva a esta espiral de que si tú no estás formado. Y después otra cosa que yo he detestado, no sé si vosotros, que estos chavales que no tienen formación tampoco tienen un acicate para formarse, después tienen una baja autoestima y dicen, oye, pero haz algo, es decir, no sé, dedícate, en fin. Esta, pero luego más también, formación. Antonio, nos vamos porque estamos ya fuera de tiempo. Os doy 30 segundos para quien corresponda, pero en total. Así que, por favor, remítete domingo a las nuevas medidas. La semana que viene recordamos las anteriores, las fijas. Bueno, hoy yo tengo que recordar que en 2004 hubo un atentado en la nación española, en Madrid, que todavía no se sabe quién ha sido. Desde luego yo estoy convencido que no fue un atentado islamista, en el que murieron 200 personas y hubo miles de heridos. Y está pasando sin pena ni gloria. Y desde aquí reivindico por el tema del terrorismo, no solamente que no sabemos quién fue, y del terrorismo etarra, que ahora sus sucesores están prácticamente en el gobierno de la nación y en muchas comunidades autónomas, pues reivindico desde aquí la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas del terrorismo. Y todavía los más de 300 asesinatos de ETA que no han prescrito y que no han terminado de investigarse, se investiguen. Sé que estoy en absoluta minoría, pero eso, el estar en minoría no significa estar fuera de la verdad. Y estoy convencido. La pequeña retahíla, perros con bozal y con correa. Pero va a dar tiempo que yo hable. Mérida sigue a oscuras, los patinetes por las aceras, igual que las bicicletas, baldosas sueltas. He dicho. Domingo, yo en Antonio. ese tema le contestaría a Domingo rápidamente. No voy a entrar en temas de aquí porque no vale la pena, porque hoy estamos con el trauma que tenemos. Le contestaría que quizás lo sepa José María Aznar, que supo, el único que supo, entre otros, que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y era mentira, y rompió el estatus del mundo. Ahora sí, al hilo de lo que hemos dicho antes, yo sí quería decir una cuestión, añadir en el juego de los jóvenes. La vivienda pública, que yo he defendido mucho, es un factor fundamental a quien corresponda. Hay que hacer vivienda de promoción pública, necesariamente. Hay que pertrechar a los muchachos jóvenes que hacen una FP o hacen un adiestramiento y tienen una pareja o viven hoy con una vivienda de 50 metros, 40 metros cuadrados perfectamente. Hay que facilitar que se puedan emancipar. Claro, hay que emanciparlos, hay que crearles un componente de responsabilidad social y de integración social, aunque trabajen de forma esporádica. Pero si tienes una vivienda por la que pagas 100 euros al mes, 80 euros al mes, o en orden a rentas salariales, como se ha hecho siempre, con Don Miguel I Rivera, con Franco, antes con la República, las famosas casas baratas, en democracia, en transición. Claro, está ahí. Eso es fundamental para que una sociedad se arraigue. Bien, Si Rafa. se confirma la noticia que tú has dado, quiero felicitar a los aficionados emeritenses al fútbol, entre los que me incluyo, y al presidente del Mérida, el señor Francisco Puerta, porque haya conseguido el aplazamiento del partido. Me parece muy importante para Mérida. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, su atención y a nuestros picoteros su análisis. Gracias a Domingo Hidalgo. Hasta la próxima semana. Paz y bien, muchas gracias, un gustazo estar aquí. Gracias, Antonio Vélez. También hasta la próxima semana. Muchas gracias y mucha suerte que esta sociedad salga adelante. Yo lo deseo. La semana Rafa que viene Angulo. valoraré el Liverpool Atlético en tu permiso. Vale, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Le emplazamos una nueva edición de La Picota, será mañana, como siempre, en torno a las 10 menos 25 ahora. Hemos adelantado por el tema del Flash Noticias, 10 menos 20 de la noche esta emisión. Y evidentemente también emplazarles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, además de la página web www.televisionextremeña.com, donde se emite este programa, en el que, vuelvo a insistir, yo estoy muy contento porque tenemos en un mes, hemos conseguido 35.000 usuarios en esa página web, cosa que es difícil de hacer tal como está el tiempo con la competencia que hay. Nos vamos, le emplazamos a Competencia desleal. Buenas noches y que sean felices.